Siguiendo con la explicación sobre el desarrollo de los ejercicios que están cargados en la página de Económicas Virtual en el curso de Métodos Cuantitativos, hoy vamos a ver el ejercicio 108. El ejercicio 108 trata también sobre muestreo estratificado. El enunciado nos dice: formado tres estratos, se seleccionó una muestra aleatoria. Encuentre un intervalo de confianza del 90% para la media. Para los estratos los valores son el tamaño de los estratos, tenemos acá son tres estratos, el tamaño de la muestra extraída de los estratos, la media muestral y la varianza muestral corregida. A esos datos los detallamos en este cuadro. El estrato 1 tiene un tamaño de, o sea, el n sub h es de 2400, el 2 de 3000 y el 3 de 900, que son los datos que tenemos acá. Luego los otros datos que nos da son los tamaños de las muestras, que la tenemos en esta columna, el estrato 1 100, 120 y 50, la media muestral la tenemos acá, la media de la muestra de cada uno de los estratos, 12,1, 13,4 y 9,7, y la varianza muestral corregida que la tenemos en esta columna. Entonces, con el tamaño de cada uno de los estratos podemos calcular el tamaño relativo de cada uno de los estratos. Entonces, el n sub h lo tenemos en esta columna y la sumatoria del total de los estratos es de 6300 elementos. Entonces el estrato 1 tiene 2400 elementos y el total de los estratos tiene 6300. Entonces de esa forma podemos calcular el tamaño relativo de cada uno de los estratos como el tamaño del estrato sobre el total de elementos de los tres estratos. Entonces acá vemos que el tamaño relativo del estrato 1 es 0,38 y así sucesivamente hasta el estrato 3. Aquí tenemos el tamaño de la muestra, nos da como dato, y acá tenemos el tamaño relativo de la muestra del f sub h, que lo vamos a necesitar acá, que no es ni más ni menos que el tamaño de la muestra respecto al tamaño del estrato. Entonces vamos a realizar el cálculo de los estimadores. Sabemos nosotros que para formar el intervalo de confianza que nos está pidiendo el ejercicio, el intervalo de confianza para la media, está dado por la media estratificada más menos un valor z, que lo vamos a sacar de la tabla de distribución normal, en función o dependiendo del nivel de confianza que nos da el ejercicio, y la desviación típica de la media estratificada. Entonces vamos ahora al cálculo de los estimadores. Para calcular la varianza de cada uno de los estratos vamos a hacerlo con esta fórmula. Sabemos que la varianza de la media muestral, o sea, en este caso de la media de cada uno de los estratos, va a estar dado por la varianza de ese estrato. En el caso supongamos vamos a hacer el cálculo de la varianza de la media muestral del estrato 1. Está dado por la varianza del estrato 1, que la tenemos acá como dato, 3,22, sobre el tamaño sobre el tamaño de la muestra del estrato 1 en este caso, que es el 100. Lo tenemos acá. Y por el factor de corrección que habíamos dicho que era 1 menos f sub h. Al f sub h, o sea, el tamaño relativo de la muestra respecto del estrato, lo tenemos acá. Entonces, n sobre n chico, digamos, n minúscula sub h, el tamaño de la muestra sobre el tamaño del estrato. Es 100 sobre 2400. Entonces, de esta forma calculamos la varianza de la media del estrato, de la muestra del estrato 1. Lo tenemos acá. De igual manera vamos a calcular la varianza de la media del estrato 2, de la media muestral del estrato 2. Entonces vamos a reemplazar los datos, no lo hice acá por una cuestión de espacio y de tiempo, pero bueno, ustedes tienen ahí todos los datos. Todo esto va a ser relacionado al estrato 2. La varianza del estrato 2 es 2,45 sobre el n, sobre la muestra, el tamaño de la muestra del estrato 2, que es 120, por 1 menos f sub h. El f sub h va a estar dado por el tamaño de la muestra
estrato 2 sobre el tamaño del estrato 2, que es 3000. Si realizan esa operación matemática, le va a dar que la varianza de la media de la muestra del estrato 2 va a ser 0,0196. De la misma forma van a calcular la varianza de la media muestral del estrato 3 y le va a dar que la varianza de la media muestral del estrato 3 es igual a 0,0201. Entonces de esta forma calculamos la varianza de la media de cada una de las muestras de los estratos. Entonces ahora vamos a calcular la varianza de la media estratificada, la cual está dada por esta fórmula: la sumatoria de la varianza de la media de cada una de las muestras de los estratos por el tamaño relativo de cada uno de los estratos al cuadrado. Entonces, aquí realizamos la varianza de la media estratificada. Dijimos que la varianza de la varianza de la media muestral de cada uno de los estratos, que la acabamos de calcular acá, por el tamaño relativo de cada uno de los estratos al cuadrado. Esta sumatoria la realizamos acá y nos da que la varianza de la media muestral del estrato 1 es 0,0309 por el tamaño relativo del estrato 1 al cuadrado, que es 0,38 al cuadrado, más la varianza de la media muestral del estrato 2 por el tamaño relativo al cuadrado del estrato 2, y así sucesivamente hasta llegar al último estrato. Nos da que la varianza de la media muestral estratificada es 0,009. Entonces ya estamos en condiciones de calcular el intervalo de confianza. Dijimos que el intervalo de confianza necesitábamos la media estratificada y la desviación típica de la media muestral estratificada. Tener la varianza, ya podemos calcular la desviación típica como la raíz cuadrada de esa varianza. Lo único que nos está faltando saber es el valor de este z que tenemos acá, que está dado por el nivel de confianza que nos da el ejercicio. Nos dice con una confianza del 90%. Entonces sabemos que el área central, el nivel de confianza, es 0,90. Trabajando con la tabla de distribución normal, sabemos que la función de acumulación hasta sz, que me pide el enunciado, es de 0,95. Entonces vamos a la tabla de distribución normal, buscamos en el cuerpo de la tabla una función de acumulación de 0,95 y nos da que el z es 1,645. Entonces, con estos datos ya podemos formar el intervalo de confianza que nos pide el ejercicio. Reemplazando el intervalo de confianza, tenemos que la media muestral estratificada es 12,39, la tenemos acá, más menos el valor z. Recuerden que el valor z es el mismo valor en positivo y negativo al ser una distribución simétrica, por la desviación típica de la media estratificada. Habíamos dicho que la varianza era 0,09, entonces la desviación típica es la raíz cuadrada de 0,009. El límite inferior va a estar dado por 12,39 menos el segundo miembro, que es el error de estimación, y el límite superior va a estar dado por la media estratificada más el error de estimación, que lo tenemos acá. Si realizamos esa operación matemática nos va a dar que el límite inferior va a ser 12,23, que lo tenemos acá, y el límite superior va a ser 12,54. Entonces ahí ya tenemos el intervalo de confianza que nos pide el ejercicio, con un nivel de confianza del 90%. Entonces, acá como conclusión tenemos: a un nivel de confianza del 90% se estima que la media poblacional se encuentra comprendida entre los valores 12,23, que es el límite inferior, y 12,54, que es el límite superior. Y existe un 10% de probabilidades que este intervalo no contenga el parámetro media poblacional. O sea, hay un 10% de probabilidades
que la media poblacional se encuentre en menos infinito y 12,23 o 12,54 e infinito. Puede estar en cualquiera de estos dos intervalos.